Bienvenidos, soy Jean-Paul Huber y esto es Elecciones en la Mira por NX Noticias. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, pasada ya la jornada electoral, y vamos a platicar de varios aspectos que tienen que ver con todo lo que va a suceder de aquí a los próximos meses. Tenemos hoy un invitado que me da muchísimo gusto recibir, es el magistrado Alejandro Santos Contreras. Él es magistrado del Tribunal Electoral de Coahuila y además tiene una larguísima experiencia en materia electoral. Ha estado también en alguna época en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues bienvenido Alejandro, ¿cómo estás? Hola, John Paul. Muchas gracias primero por la invitación. Buenas tardes a ti, a tu auditorio. Muy contento de estar aquí contigo platicando acerca de qué es lo que está sucediendo y qué va a suceder en los próximos días después de estas elecciones federales y varias locales, una de ellas aquí en Coahuila en los ayuntamientos. Muy bien. Oye, Alejandro, pues me da gusto para compartir con el auditorio, pues este es un programa de corte muy técnico, pero tratamos de hacerle las cosas muy sencillas para que la gente que no está relacionada con estas cosas, pues bueno, pueda tener mayor información. Hoy es miércoles y hoy lo que está sucediendo en los consejos, tanto distritales como municipales del INE y de los soples en todo el país, están haciendo el cómputo de los votos. Esta parte, pues es una cuestión interesante porque hay que comentar con el auditorio que lo que vimos de las encuestas y del PREP no son los resultados apenas se están procesando y contando a partir de este miércoles. Así es, John Paul. Ya a partir de hoy a las 8 de la mañana los comités municipales aquí en Coahuila, los consejos distritales en todo el país y los consejos locales también están haciendo su conteo, ya iniciaron con la sesión de cómputo para determinar ya las cifras reales, sin precisar, claro está, que lo que ya se dijo el mismo domingo en el PREP, los resultados del PREP, ya hasta ayer, bueno, ayer martes hay algunas elecciones que empezaron apenas a cerrar los distritos electorales de diputados federales y algunos otros en los locales de senador, que como son tantos, sí tardan en procesar el Toda la cien por información. ciento de las casillas, así es. Sí. Ahora, una de las cuestiones adicionales o de los temas que me gustaría platicar contigo, a la luz de resultados, vienen los conteos, se entregan las constancias, pero viene esta parte en donde van los partidos a tener seguramente impugnaciones. Y la primera pregunta que yo te quisiera hacer es, ¿cómo influye un resultado como el del domingo, que fue tan abultada la diferencia, o sea, vaya, 30 puntos porcentuales, y en otros lados se cerró, bueno, no se cerró, pensaban que iba a estar cerrada, y bueno, fue una diferencia abismal de 20, 30% de los votos. Eh, ¿Esa parte influye para que haya menos impugnaciones de parte de los partidos? ¿O los partidos, sea como sea, dicen yo voy a impugnar porque también hay una parte de discurso hacia sus correligionarios y que es un tema que independientemente que tengan o no elementos o que la diferencia haya sido tan grande, ellos de todas maneras intentan, bueno, no intentan, intentan anular la elección en la cual participaron? ¿Influye esta diferencia o no influye y ustedes, digamos, no tienen una variación respecto a los resultados contra las impugnaciones que se puedan presentar? Mira, según la experiencia que tengo en varios años en materia electoral, ya muchas elecciones, tanto locales como federales, incluso ya tres de presidente de la República, eh, no influye, o sea, la diferencia tan grande que existe ahorita en los resultados, pues eso
Eso genera de entrada, pues, la no impugnación, porque para los partidos políticos el primer referente es el PREP. Ellos ya saben de entrada, con los resultados del PREP, cuál fue la diferencia. Que esa diferencia, yo te puedo decir que en muy, 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 muy pocas ocasiones habría una variación entre el resultado del PREP y los resultados ya de los cómputos que hacen cada una de las autoridades correspondientes. Es muy difícil, varía muy poco. Sin embargo, esto no significa que no se vayan a impugnar. ¿Por qué? Porque los resultados del PREP únicamente da números, solo da números, los resultados del PREP. Sin embargo, ya como en todas las casillas, es lo conveniente es que todos los partidos políticos tengan a sus representantes. Entonces, ellos mismos, los propios representantes de los partidos, saben, ellos están conscientes el tipo de situaciones que hubieran pasado en cada una de las casillas que ellos estuvieron observando. Entonces, a partir de los números, si los propios representantes, porque recuerda que ellos se quedan con una copia del acta de cómputo y se quedan con una copia de las hojas de incidencias que ellos declaran en cada una de las casillas. Bueno, ellos ya empiezan a notar si hubo muchas o distintas cuestiones que pudieran generar o llevar una nulidad de la votación en esa casilla, y dependiendo del número de situaciones anómalas que hayan pasado en cada una de estas, bueno, pues eso genera que a los partidos políticos que quedaron en segundo lugar, o el partido que quedó en segundo lugar, pues lo orille. Además de que hay una diferencia grande, si encuentran muchísimas inconsistencias en muchas casillas, entonces eso generaría que sí se lleve a cabo la impugnación correspondiente. Que también habría que esperar a que se den en todo caso la apertura de los paquetes que tiene que hacer de manera obligatoria la autoridad electoral cuando encuentran inconsistencias. Esto se hizo ayer, John Paul. Ayer todas estas autoridades, cada una de las correspondientes según la elección que llevaron a cabo, ellos tuvieron que analizar de todos los paquetes electorales que fueron entregados en el comité estatal o en el consejo distrital o local, pues debieron analizar a ver qué paquetes electorales, qué paquetes electorales contenían inconsistencias. Esto se hace en una reunión de trabajo ayer, el martes. Se llevó a cabo esta reunión de trabajo entre los responsables o los representantes de los comités o los consejos con los representantes de los partidos políticos para analizar si hay muchas o el número correspondiente de paquetes electorales que contienen inconsistencias. Es decir, una inconsistencia podría ser que cuando les llegó estaba abierto, había sido violado las cintas una vez que se integra el paquete electoral en la casilla el domingo, en donde se introduce, pues tú sabes, el acta de jornada, el acta de escrutinio, las hojas de incidencias. De acuerdo. Vamos a una pausa, Alejandro, por un tema técnico y regreso en un momento contigo. Estamos platicando con el magistrado Alejandro Sanz Contreras y Alejandro, nos comentabas que el martes la propia autoridad electoral administrativa, es decir, el INE y los OPLES, hacen una relación de los paquetes que deben de volver a contabilizar. Me parece que es importante señalarle al auditorio por qué se pueden volver a contar, que dicen la primera es que traigan muestras de alteración, que no es otra cosa que el sobre venga roto, ¿no? Esa es la primera. O que no tengan las actas, que porque pues, no la tienen, nadie la tiene en ninguno de los partidos. O también que haya votos nulos en los temas de que los votos nulos sean más grande la cantidad que la diferencia entre el primer y el segundo lugar en la casilla, o que todos los votos se emitieron a favor de un partido, ¿no? Estas casillas que les decimos casillas zapato, ¿no? Pero estos son los motivos, o no sé si además tenemos otro, además
una elección cerrada del voto por voto, casilla por casilla, de menos de un punto porcentual en el distrito, pero me parece que no va a haber ni una de este caso. Así es, John Paul. Sí, son dos cosas distintas. La primera es la obligación de la autoridad administrativa de analizar si los paquetes electorales que llegaron a su comité o a su consejo vienen alterados o no. Recordemos que en la casilla el domingo se cierra el paquete y se deja fuera un sobre con las actas de escrutinio y cómputo con dos, una para el comité y otra para el PREP. Y si este paquete trae inconsistencias, se nota que fue violado o todo lo que acabas de mencionar, ahí lo que se debe de hacer es abrir el paquete para que se vuelvan a contar. Y otra cosa es el recuento de votos. El recuento de votos oficial, por decirlo así, es cuando la elección queda con 1 o menos 1% de diferencia entre primero y segundo lugar. Y tiene que haber petición de parte del segundo lugar, del que quedó en segundo lugar en la elección, para que pueda la autoridad abrir todos los paquetes. Ahí se abren absolutamente todos los paquetes y haz de cuenta que se inicia desde cero. Lo que la autoridad administrativa en ese momento haga el cómputo, ese será ya el cómputo que sea oficial para efectos, y esto se hace ya el miércoles, o sea, hoy, ya que inició este consejo, audiencia en el consejo, ellos ya están ahorita realizando, viendo las actas, ya analizando cada uno de los paquetes en esta sesión que se está llevando el día de hoy. Y además, John Paul, para retomar la pregunta que me habías hecho de que si la diferencia de votos en el PREP es lo que generaba o no la impugnación, pues además de esto que estamos platicando, de si hay un recuento o si hay un nuevo cómputo por parte de la autoridad, también nos tenemos que remontar más atrás de la propia jornada electoral, porque también las impugnaciones en contra de fiscalización, las impugnaciones por en todo caso rebase topes de campaña y otras más, así como los resultados de los procedimientos especiales sancionadores, todos esos resultados a nivel jurisdiccional que ya fueron impugnados o van a ser impugnados durante la propia, en este momento o después de que pasen los 4 días para después de la sesión, pues todo eso se tiene que tomar en cuenta los partidos para determinar llegar a la conclusión si se debe o no impugnar, porque luego pues la verdad se vuelve ocioso, porque si la diferencia es muy grande, si hubo pocas inconsistencias y no impugnaste previo a la jornada electoral otras cuestiones, pues la verdad es que se vuelve una impugnación ociosa, porque pues Claro, dado los resultados pues, ya es innecesario, ¿no? claro. Ahora, hablando de eso, me llama mucho la atención esta parte de las impugnaciones ociosas, que la verdad es que vemos por toneladas. Ahora, un diferencial en la presidencial me parece como el que hubo de 30 puntos porcentuales, independientemente que la candidata Xóchitl Gálvez ya dijo que va a impugnar, o sea, que es demócrata, que acepta el resultado, pero al final no lo está aceptando porque ya anunció impugnación. Me parece que va a ser una ociosidad, y lo digo así con todas las letras y con todo la claridad, porque me parece que una diferencia de tantos votos, de tantos millones de votos, difícilmente va a poderse tener en cuenta los otros elementos de fiscalización, elementos de procedimientos especiales sancionadores, porque a lo mejor si estuviéramos en un escenario de una elección muy cerrada, quizás jugarían, y aquí yo lo he dicho con otros invitados, si la elección es cerrada, juegan y pesan más que con un diferencial tan grande, ¿no? Entonces y la otra es que, por ejemplo, fíjate, en redes sociales ya empezaron a circular algunas cosas que me dan, o sea, pues ya cuando uno medio entiende de qué va el asunto,
que dice, si tú eres representante y tienes tu acta, por favor llévala al representante en tu distrito. Lo que quiere decir es que tuvieron una monumental desorganización para la recolección de las actas en las casillas. Esa es, digamos, como la primera cuestión. La segunda es que ya empezaron con una serie de audios en WhatsApp y demás, diciendo que ahí le va al auditorio y ahí te va a ti para que te rías un rato, que con prácticamente actas de un estado, con un escáner y una fotocopiadora de ciertas características y demás, clonaron las actas del PREP y entonces había actas de Campeche que le cambiaron y las distribuyeron en Zacatecas y otras de Durango que se las llevaron a Coahuila. En fin, estos audios que además dicen que son de alguien de abogados o funcionarios jurisdiccionales que no tienen que ver con temas de acá y que son demandas muy sólidas y que son más de 2000 páginas. Yo lo que les digo es, primera, no es el plazo todavía para impugnar, porque apenas hoy se están haciendo los cómputos. El plazo para impugnar es de 4 días después de la entrega de la constancia, lo que nos lleva al próximo domingo. Y después de ahí, si deciden impugnar la elección presidencial, se irá el término hasta el próximo jueves, en cuanto se haga el cómputo preliminar de la elección. Entonces, bueno, pues esta parte de la desinformación como que no abona al trabajo del propio tribunal, porque se circulan estas fantasías y como si fuera una realidad, y lo que viene en el expediente, pues no es ni remotamente el tema. Ahora, Alejandro, ¿cómo se preparan los tribunales? O sea, es decir, todos los tribunales electorales tienen una capacidad instalada, pero además hay una estacionalidad, o sea, si bien todo el tiempo hay trabajo, después de la elección se incrementa de manera importante. Entonces, ¿cómo, quisiera que nos compartieras, cómo podemos entender que el tribunal electoral o los tribunales electorales de repente dicen, oye, pues estoy estimando 2000 impugnaciones, 3000 o 500? ¿Cómo estiman ustedes? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo es la infraestructura? Porque creo que, digamos, el INE la tiene muy clara, pero el tribunal no tanto. Sí, bueno, nosotros, por lo menos aquí en Coahuila, una vez que ya se dieron los resultados del PREP, aquí en Coahuila nosotros tenemos 38 ayuntamientos, es decir, tuvimos 38 elecciones, una en cada comité municipal. Ahorita se está llevando el cómputo. Sin embargo, nosotros desde bueno, el domingo en casa viendo el PREP y ya el lunes aquí en la oficina, pues nosotros nos dimos a la tarea de tener un documentito como este, ¿no? En donde se muestran más que nada las diferencias del cómputo entre el primero y segundo lugar. Nosotros aquí tenemos un solo municipio que tuvo menos del 1% y algunas otras que tuvieron un rango del 5%. Entonces, sobre eso más o menos te empiezas a dar una idea de qué es lo que se va a impugnar. Quiero aclarar, no significa que todas estas vayan a impugnarse por todas las variantes que acabamos de señalar, porque luego resulta que las que tuvieron, por ejemplo, unas diferencias grandes, pues son las que te empiezan a impugnar, y las que tuvieron menos diferencia de cuanto al primero y segundo lugar, pues esas no se impugnan. Nosotros es aquí en Coahuila, estoy seguro que en todos los demás estados que también tuvieron elecciones locales así será. Las salas regionales, las 5 salas regionales del Poder Judicial de la Federación, también se están preparando, creo que de esa manera, porque ellos saben que depende de la circunscripción, qué gubernaturas se llevaron a cabo, qué elección de gubernatura se llevó a cabo. Ya vieron más o menos las. La cantada es Jalisco, ¿no? Esa por supuesto, es cantada y es obvia, ¿no? Porque el diferencial es muy pequeño. Así es. Entonces, las mismas salas regionales están haciendo lo propio y obviamente, como lo acabas de mencionar, no obstante la diferencia tan grande de resultados de la votación en la presidencial, entre la candidata
Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, pues bueno, ya los abogados, el partido deben tener algún, no obstante la diferencia tan grande, pues como yo escuché a Xóchitl Gálvez que dijo que respetaba al INE, respetaba los resultados del INE, sin embargo iba a impugnar. Bueno, ya alguna razón de las que acabamos de mencionar tendrán para efecto de que pues vayan a impugnar, ¿no? Hasta ahorita, John Paul, solo ellos saben cuáles son las inconsistencias, tú mismo mencionaste algunas, pues habría que no paran en simples dichos, habría que esperar que se genere la impugnación correspondiente, que los propios abogados de la candidata Claudia Sheinbaum se preparen también para efecto de revertir esta situación o inclusive impugnar también la propia elección. Se pueden dar muchas circunstancias, yo por eso hasta ahorita cuáles son los motivos por los cuales quieren impugnar. No queda en puras manifestaciones, solo quedan manifestaciones en radio y televisión, solo los propios partidos o el propio partido o la coalición que conforman PRIM, PAN, PRD en la presidencial, pues ellos ya sabrán lo que estarán preparando o por qué están preparando una impugnación en contra de la elección presidencial. Ahora, una de las cuestiones que, para explicarle al auditorio, es un principio que se oye horrible, pero es el de determinancia electoral, eh, que consiste, por ejemplo, lo que comentabas hace unos momentos, que si hay una inconsistencia en los resultados de la casilla, eh, tiene que ser igual o mayor a la diferencia entre el primer y el segundo lugar. O sea, no basta decir, oye, es que aquí a lo mejor faltan boletas sobrantes o sacaron 5 votos de más. Si bien eso es una inconsistencia, si la diferencia entre el primer y el segundo lugar es de 50 votos, no se afecta y permanece válida esa elección porque no hay duda respecto al resultado. Entonces, bueno, esta es una de las cosas que seguramente va a estar, digamos, en la opinión pública, en los temas que ustedes resuelven, pero sí es importante que el auditorio le vaya entendiendo que no cualquier anomalía, digamos, una golondrina no hace verano y aquí pues una anomalía de ese tamaño no es suficiente para siquiera anular a veces una casilla. Ya olvidemos el tema de una elección. Así es, John Paul. Sí, este principio de la determinancia, pues es un principio sumamente complicado de entender. Y exactamente eso significa que no toda elección o no todo resultado de una elección procede la impugnación. Pero no olvidemos que tenemos dos tipos de determinancia. Tenemos la determinancia cuantitativa, que es así, depende del número de votos que obtuvo el primero y segundo lugar. Esa es muy complicada luego de acreditar, precisamente por la diferencia tan grande de votos. Pero no olvidemos que existe la determinancia cualitativa. La determinancia cualitativa es cuando ya existen diversas violaciones graves dentro de un procedimiento electoral o dentro de la propia día de la jornada o dentro de los propios resultados que generan o inclusive los que platicamos con anterioridad. Un rebase Claro. de topes de campaña es una violación grave, que eso puede generar que sí proceda la impugnación. Entonces, esto, insisto, se tienen que tomar todas estas cuestiones para efecto de que proceda o no la impugnación ante las distintos órganos jurisdiccionales, como lo mencioné. Nosotros, los tribunales locales, en las elecciones locales que estamos llevando en todo el país, las 5 salas regionales por las impugnaciones que vayan a recibir de diputaciones federales como de senadurías, y obviamente la sala superior ya se está preparando para recibir las toneladas de expedientes, la tonelada de paquetes electorales y toneladas de pruebas que por lo general la experiencia que tengo, John Paul, en sala superior, así llegaban los camiones con cajas y por tanto la sala superior se estará preparando para la impugnación que anunció, conste. Falta que se den los resultados finales en el cómputo que hará el Consejo General del INE
para efecto de que a partir de ese momento, ya que se haga el cómputo final, tengan los partidos políticos, en su caso, 4 días para impugnar la elección presidencial, o así como cualquier otra de las elecciones que tenemos en las salas regionales o en los tribunales locales. Ahora, en el tema de de la determinancia electoral cualitativa, justamente es lo que dices, ¿no? A que ver si hay rebase de topes de campaña, habrá que ver todas estas quejas, si es que empiezan a resolverse en cascada por parte, bueno, de la sala especializada del tribunal o que termine la investigación el INE, esta suerte de lo que se manifestó, que el presidente en reiteradas ocasiones estuvo haciendo campaña en favor de Claudia Sheinbaum, pero al final pues habrá que ver qué tantas son, qué tanto pesa y cómo lo valora la sala superior en el dictamen de calificación de la elección, pero me parece que todavía nos falta un largo trecho, porque seguramente podríamos estar viendo algún movimiento de conformación en las cámaras por este tipo de nulidades que pudieran afectar un distrito o una senaduría, etcétera, ¿no? Así es, John Paul, exacto. Todavía los resultados de cómo están conformados el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, todavía no es definitiva. Aquí en Coahuila yo te puedo adelantar que ya el Partido Revolucionario Institucional, junto con la coalición, ya anunciaron que parece, conste, quiero decir que parece que pueden impugnar la elección de senador y la del primer distrito electoral aquí en Coahuila, que corresponde al norte del estado, que está muy, 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 muy cerrado esa elección. Entonces, dependiendo de los resultados, aclaro, estas dos impugnaciones, tanto la de la senaduría como la de la Diputación Federal, no las conocemos nosotros como tribunal local. Estas impugnaciones las conoce la Sala Regional Monterrey, dada la circunscripción a la que nosotros correspondemos, y en contra de los resultados de la Sala Regional Monterrey podría darse un recurso ante la Sala Superior. Entonces, la conformación final del Congreso de la Unión, tanto de la Cámara de Diputados como senadores, todavía le falta un buen trecho, mucho tiempo para efecto de que pueda quedar ya definitivamente conformada. De acuerdo. Pues Alejandro, te agradezco muchísimo esta charla del día de hoy. Me parece que vamos a requerir de tu presencia en este espacio más adelante para ir viendo los avances de esta etapa ya del post electoral y cómo va, bueno, obviamente planteándote asuntos que no tengan que ver con el deber de cuidado y de los asuntos que tú conoces, pero en esta parte de los análisis, de conocer de viva voz de un magistrado cómo van sucediendo las cosas y qué es lo que como ciudadanos debemos de estar atentos y poder entender lo que está sucediendo y lo que todavía está por suceder. Alejandro, te reitero, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y estamos pendientes. Muchas gracias, John Paul, por la invitación. Saludo a tu auditorio. Nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos pronto. Esto es Elecciones en la Mira. Soy Jean Paul Huber y siempre por NX Noticias.